Bien, perfecto, gracias. Y si quieres, Aaron. Listo, ya estamos en vivo. Muy buenos días para toda la comunidad contable de Colombia y Conta. Bienvenidos hoy 24 de enero del año 2025 a este nuevo evento. Estamos iniciando el año 2025 con toda la comunidad, ya más de 170 personas en la sala. Bienvenidos, le damos la bienvenida a este nuevo año con ustedes y le damos la bienvenida a todos los eventos que tenemos programados para ustedes en este año 2025 por parte de iConta. La comunidad contable de Colombia, pues son todos ustedes los que se conectan desde diferentes partes de Colombia. Tenemos a Isabel Liscano que se conecta desde, muy buenos días desde la ciudad bonita. Bueno, la ciudad bonita, nos dice Isabel, bienvenida. Isabel, y cada uno de ustedes que ya pues están haciendo conexión, estamos probando sonido, estamos probando imagen y queremos que ustedes reciban bien la señal para que podamos hablar hoy de este tema que tenemos preparado para ustedes en el inicio de las obligaciones fiscales, contables y que tienen que ver con todas las entidades fiscalizadoras. Ustedes saben que arrancamos el año y también arrancamos con toda la parte de obligaciones tributarias y contables. Así que este tema que tenemos para hoy, que hemos llamado cierre contable y fiscal año grabable 2024, vamos a dar inicio de una vez, pues sin antes, por supuesto, saludarlos fraternalmente, darles la bienvenida a estos grandes eventos y para estar con ustedes, pues atentos. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de todas estas charlas que hemos organizado, estos eventos, estos talleres que vamos a estar con ustedes en el año 2024? Igual que el año 2024, 23, 22, ustedes saben que tenemos un recorrido para los que apenas están haciendo contacto con nosotros. Hemos venido ya desde años atrás con diferentes temas. Son temas que nosotros evaluamos y conseguimos tener las mejores personas, las más ilustradas en los temas para poder hacer el seguimiento a la entrega de la información de una manera correcta, precisa y también fácil de entender y de presentar. Por eso también dentro de nuestras iniciativas es entregarles a ustedes unas herramientas para que se les facilite hacer la entrega de estas obligaciones contables, tributarias, financieras, como quiera que se llame. Entonces, esa es la idea, acompañarlos a ustedes en todo este proceso, en todo este trabajo que tenemos que entregar a cada una de las instituciones, llámese DIAN, llámese UGPP, como quieran ustedes, la super financiera, las super sociedades, la super de salud, todas. La idea es que podamos tener con ustedes un seguimiento primero y un acompañamiento, es decir, estar con ustedes con las dudas resueltas, con las inquietudes que se presenten, con los escenarios, para que ustedes tengan un respaldo. Esa es la idea de contar con todos estos eventos, acompañarlos, facilitarles estas tareas, facilitarles estas obligaciones y poder llevar a cabo sin, no digamos que sin ningún estrés, porque eso tampoco pues podemos lograrlo, pero sí con el menor estrés, es decir, haciéndonos que nos rinda el tiempo, haciendo que las cosas sean más cómodas, más fáciles de entregar, sin que esto se nos vuelva pues todo un compendio de normas que no podamos entender. Ahí vamos a estar. Con mucho gusto en la parte de impuestos estaré yo acompañándolos en la parte de normas internacionales. Vamos a tener al doctor Efreidi, vamos a tener a otros profesionales expertos en los diferentes temas, exógenas, declaraciones de renta personas jurídicas, naturales, actualizaciones tributarias, régimen simple de tributación. Son muchos los temas, como ustedes conocen. Y eso se deriva de toda nuestra actividad que hacemos como profesionales, contadores y los que están estudiando, porque sabemos que aquí en la comunidad Conta hay muchas personas que se encuentran haciendo sus estudios como contador, como tecnólogos, ¿sí? Entonces, también los queremos acompañar en esto y en el aprendizaje.
más que redactar normas y leerlas y estudiarlas, queremos compartir la experiencia, la vivencia, para que ustedes a través de ellas puedan también ejecutar una labor adecuada, idónea, pues con la experiencia que como capacitadores y facilitadores que tenemos en estos temas, hemos hecho pues encuentros con funcionarios del área, con la misma DIAN, con universidades, con toda esta serie de personajes que nos han alimentado y nos han ayudado a tener una vasta experiencia en este trasegar de los impuestos. Muy bien, con esta apertura voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar la presentación que tenemos para este día, hoy viernes 24 de enero del año 2025. Y voy a compartirles de una vez para que entremos en materia, sin antes decirle pues que todo este material y todo este estudio lo hacemos en alianza con Iconta, nuestra firma Calero y Rivera Consultores SAS, con el ánimo de poder compartir con ustedes el conocimiento y sobre todo la experiencia. Cuando yo iniciaba en estos tiempos, hace muchos años atrás, uno siempre requería de mucha duda, mucha inquietud frente a estos temas y requiere que alguien lo apoye, que alguien le dirija cuál es el tratamiento de este evento, se me presentó esta duda, esta inquietud, este escenario. Y yo buscaba en hace muchos años, buscaba charlas, buscaba en el internet. Ahora no es tan como antes era, que era bastante difícil. Ahora es muy fácil googlear y usted encontrar diferentes temas. Sin embargo, las dudas frente al análisis de la norma persisten. Entonces, aquí estamos. Esto es la invitación que hacemos para que ustedes nos sigan y podamos compartir experiencia, conocimiento y que el objetivo se logre, cumplir con las obligaciones que nos corresponden como profesionales del tema contable, tributario y financiero. Por eso hoy el tema es cierre del año 2024. Tenemos que cerrar esta vigencia de manera contable, de manera fiscal, porque ya se nos vienen las presentaciones de varias obligaciones tributarias. Entonces, vamos de una vez a hacer la apertura de este tema, porque como tal, es un tema amplio, pero lo vamos a ir abordando poco a poco para que usted al final de este gran evento que hemos preparado, a usted no le queden dudas, inquietudes o muy mínimas, pues, porque cada empresa tiene sus circunstancias, sus situaciones, y entonces ahí estaremos nosotros resolviendo todas las inquietudes. Entendiendo que el cierre contable para mí es de las mayores o actividades o de las actividades más importantes para el contador, porque es cuando se le toma el examen final, la prueba definitiva, donde usted tiene que entregar la información a los dueños, a los socios de la empresa, y esa información tiene que estar definida en el marco legal establecido. Entonces usted toma toda la información contable, todos los registros contables, como lo demuestra en la primera diapositiva, que baja el software, usted lo revisa, lo analiza, lo realiza de una manera lógica y ordenada para poder tener al final las cuentas de la empresa diseñadas en una información financiera y a través de la entrega de esa información real, es decir, que los socios, los dueños reciban una información real del negocio. Y usted les va a decir en el estado que corresponda cuáles sus activos, sus pasivos, y también les va a decir si la utilidad o pérdida del negocio en el año 2023 fue de tal manera. Ese es el cierre que vamos a hacer contable. Recuerden que este cierre contable tiene que tener el marco legal, que es la ley 1314 del año 2009, que fue la que bajó toda la información financiera a Colombia, porque eso son normas internacionales de información financiera, pero a través de la ley 1314 la adecuamos aquí en Colombia para poderse presentar todos esos marcos legales, los principios y normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de esa información para que sean aceptados en Colombia todos los estados financieros, los 5 estados financieros que se requieren para que la empresa quede con su información completa. Y el cierre fiscal
es el que nos permite ajustar todas las partidas contables conforme a la norma tributaria. Entonces, usted tiene las bases contables, ya el cierre contable, y las debe convertir en lo que es la información fiscal. Para eso las debe pasar por un filtro que se llama estatuto tributario y ya usted las convierte en ya la base fiscal para hacer la presentación de todas las declaraciones tributarias, que previamente usted ya ha hecho una presentación del IVA, de retención en la fuente, de hipoconsumo y demás, pero al final usted hace con los cierres contables y fiscales una información de una vigencia anual y ya tendrá entonces la declaración de renta, sea 110 o 210 si es persona natural o jurídica, y tiene los 5 estados financieros de los cuales vamos a hablar y de esta manera concluir ese cierre. Entonces, hay una base contable que es a través de los marcos de información financiera, o sea, la ley, las normas y principios de contabilidad de información financiera, o esa norma, y hay una base que es la base fiscal que está bajo el Estatuto Tributario Nacional en Colombia. Entonces, para que esas dos bases se debe mediar unos ajustes, porque las cifras de los activos, pasivos, costos y deducciones fiscales nacen de las cifras contables. Hay que hacer es un traslado y en ese traslado es lo que llamamos ajustes. Ajustes a las cifras contables para volverlas fiscales. ¿A través de qué? Del estatuto tributario, quien es quien fija y reglamenta y regula mejor las actuaciones de nosotros los contribuyentes y responsables de en Colombia. Estoy diciendo y responsables, estoy refiriéndome al IVA, no estoy hablando de contribuyentes irresponsables. Entonces, de eso se trata. El estatuto tributario, entonces debemos conocerlo, debemos familiarizarnos con ellos. Usted viene a este campo de la tributación de los impuestos, pues yo lo invito, que es un área muy buena, porque usted debe analizar cada caso para poderlo aplicar. Entonces yo le invito, ahí tiene el estatuto tributario, que es un decreto con fuerza de ley 624 que salió por allá en el año 1989 y el que nos fijó el marco a nivel nacional de cómo se manejan los impuestos en Colombia. Entonces, cómo se maneja la renta, el IVA, el impuesto de timbre, el movimiento financiero del 4 por mil, el simple. Entonces, cada uno de estos temas está marcado en un libro. El libro de renta aparece en el primero. El del IVA es el tercer libro y ahí están en la parte inferior están los artículos que son los cables que usted se va a mover constantemente. Bien, bueno. Entonces, ahora es por qué es necesario un cierre adecuado. Usted podría decir, no, yo no hago cierre, o yo lo que hago es coger mi contabilidad, entonces preparo la declaración y con eso quedamos listos. No, mi recomendación es que usted haga un cierre adecuado. ¿Y en qué consiste esto? O sea, ¿por qué es indispensable o qué me permite a mí hacer un trabajo de estos con calidad? Porque usted va a mantener consistente las cifras contables y fiscales. ¿Eso qué indica? Que si usted hace un cierre juicioso, fiscal, contable, usted le va a permitir visualizar el movimiento y va a tener unos ajustes o unas diferencias mejor y va a poder analizar esas diferencias por qué se dieron. Y de acuerdo a ese cierre que usted hace, usted toma la decisión y puede hacer los ajustes correspondientes. Entonces, a usted le permite mantener la información contable y fiscal consistente. ¿Eso qué indica? Que las cifras que usted tiene son reales, salen del software contable, que los estados financieros están apoyados en un movimiento previo, ¿cierto? Que se rigió durante todo el año por la norma contable y se está trasladando a la información fiscal. ¿Eso qué indica? Que le disminuyen los riesgos, cualquier tipo de riesgo que le disminuye, que más adelante tenga que corregir una declaración, aunque sea de renta, de IVA,
Porque cuando usted se siente a hacer un cierre juicioso y puede observar que hay una diferencia, usted puede tomar decisiones, ¿sí? Oportunas. Porque cuando usted presenta los estados financieros, presenta la declaración de renta y usted no se sentó a hacer de manera juiciosa el cierre fiscal y contable, lo más seguro es que va a presentar unas declaraciones de manera pues no digamos que incorrecta, pero sí con falencias. Entonces, este cierre, nosotros le invitamos a que lo haga de esta manera porque va a presentar las declaraciones tributarias posteriores de manera correcta. Y si tienen una declaración de IVA, retención en fuente, que de pronto tiene inconsistencias, usted va a tener la oportunidad de corregirlo, ¿sí? Previo a la implementación de la renta. Bien, también le va a ayudar a evitar dudas ante la administración tributaria. Es decir, usted si no hace un cierre juicioso, usted va a presentar una información de estados financieros, una declaración de renta, y usted fue y presentó sin tener las herramientas adecuadas estas declaraciones y demás, y más adelante va a poder tener con la DIAN alguna situación de rechazos o alguna situación de correcciones, en fin. Entonces, la idea es que usted presente las declaraciones y que sepa que no hay ninguna duda frente a la administración tributaria, llámese DIAN o llámese municipio con el IC. ¿Sí? Entonces, para eso es este cierre que usted debe hacer de manera juiciosa. Y por supuesto, le va a evitar que pague sanciones que son onerosas. Y recuerden que en el medio, cuando hay eh, declaraciones imprecisas y hay correcciones, las sanciones por lo general se las trasladan al contador. Ah, usted es el responsable, usted por su culpa nos tocó corregir o no presentó de esta manera. Entonces, ¿a quién pues responsabilizan de la sanción? Por lo general al contador. Entonces, eso es lo que no queremos que se lleve a cabo, que se elimine el pago de las sanciones por una inadecuada presentación. Para eso es el cierre fiscal, para que tengamos toda la información consistente, que tomemos decisiones oportunas, que disminuyamos riesgos, que hagamos una presentación de declaraciones de manera claras, oportunas y precisas, y que evitemos dudas frente a declaraciones, es decir, bueno, echémosle la bendición a esto y presentemos la declaración así como está. Eso no debe ocurrir, eso no puede ser como cualquier otro profesional. Tenemos que ser muy precisos en la información. Esa es la invitación. Entonces, el cierre fiscal y contable, usted por lo menos, o sea, voy a tener unos tips aquí en los cuales voy a sacar toda esta información de lo que es la experiencia. Todo esto que le estoy mostrando es basado en la experiencia de lo que ya hicimos. Hicimos en diciembre un precierre, estamos haciendo los cierres en este momento y yo les dije, pues les voy a contar qué está sucediendo. Yo sé que ustedes son muy juiciosos, todos en la sala son muy eh, eh, llevados a la experiencia, que hay muchas personas experimentadas, lo sé por las personas que llegan, por las preguntas que hacen, por el chat que se comunican, que ustedes son muy juiciosos y en general, pues, los contadores de por sí somos juiciosos. Entonces, ya en este momento tenemos que estar trabajando en las conciliaciones. Y para mí, una de las conciliaciones más importantes que tienen que ver con la información hacia afuera, la exógena, la que va para, no para el interior de la compañía, sino hacia afuera, es los ingresos, los costos y los gastos. Es decir, eso hay que conciliarlo. Esas partes las tenemos que manejar de una manera juiciosa. Entonces, la conciliación de ingresos en cada declaración. Resulta que ya hemos presentado la declaración del IVA. ¿Sí? Ya las hemos presentado. Hoy ya están presentadas los IVAs cuatrimestrales, los IVAs bimestrales. Falta presentar el IVA anual, que ocurre solamente para el simple. Eso es el próximo mes, en febrero.
pero ya todos hemos presentado la declaración del IVA, ¿cierto? Ya hemos presentado la declaración de retención en la fuente, o sea, la 350, ya la hemos presentado. Es decir, que en el renglón de las autorretenciones ya está diligenciado y ya está informado. Ya hemos presentado la declaración del Impuesto Nacional al Consumo, el que llamamos hipoconsumo, el formulario 310. Y también ya hicimos la presentación de los 6 anticipos del régimen simple de tributación. O sea, de enero a diciembre ya también la prestamos. ¿Eso qué indica? Que la DIAN ya tiene la información en su base de datos de cuánto fueron mis ingresos. Ya se lo dije en el consumo, en la autorretención, en el IVA y los que están en el régimen especial del simple, también ya le dieron a la DIAN ya cuánto fue su ingreso. ¿Sí? E incluso los de simple ya pagaron el el valor del impuesto y del ICA por los anticipos que ya lo dieron. ¿Eso qué indica? Que usted debió haber hecho ya la conciliación. Si no la ha hecho, pues tenemos las herramientas para que usted lo haga. Entonces, porque estamos en el momento justo, precisamente los eventos que diseña y que lleva a cabo y conta son para eso, para que en el momento preciso que estemos con la obligación, estemos estudiando el tema, estemos haciendo el acompañamiento y el seguimiento para que se haga de la mejor manera. Esa conciliación de las declaraciones de IVA y por consumo, autorretención, se debe comparar, la conciliación es una comparación con la declaración de renta del 2024, llámese 110 o 210, o sea, persona jurídica o natural. Es decir, usted ya debe ir levantando el borrador de su declaración de renta. Para eso tenemos un evento en marzo de declaración de renta a personas jurídicas y tendremos un evento del régimen simple de tributación para febrero, mediados de febrero, en el cual vamos a hacer a desarrollar estos temas. Entonces, ese es la invitación. Hoy tenemos que estar haciendo la conciliación contable y fiscal y además con las conciliaciones de los ingresos. Para mí es importantísimo esto que lo hagan para poder que la DIAN no vaya a decir más adelante que los ingresos del IVA son diferentes a los de renta. O ¿cómo así que en la autorretención le dieron una base de ingresos de tanto y usted tiene tanto? Aparte de esa actualización de ingresos, también tenemos que mirar las provisiones, porque las empresas hacen varias provisiones, ¿sí? Tenemos que observar los pagos al exterior, que ya comúnmente, ya con la economía global, ya las empresas contratan de manera virtual un servicio en el exterior, entonces hay que hacer un pago al exterior, hay que tener cuidado con este evento, cómo se maneja, los inventarios que se hacen, cómo se deben presentar según la norma fiscal, el impuesto diferido, que ese impuesto diferido debe calcularse. Hay personas que no lo calculan y no sabemos por qué. Si la norma contable dice que hay que calcular el impuesto diferido, sí se dan las condiciones para hacerlo. Claro, si existen diferencias temporales, hay que hacerlo. Y la tasa mínima de tributación, que si ustedes han escuchado por ahí que es que eso quedó suspendido, pero ojo que no quedó suspendido para todo. Hay un pronunciamiento del Consejo, ya lo voy a decir frente a la tasa. Todo esto, ¿no? Todo este cierre está bajo la última reforma tributaria, la ley 2277, ¿sí? Esto es lo que tenemos que mirar. Un ejemplo del cierre contable y fiscal es que se debe diseñar una liquidación en Excel en el cual usted tenga los movimientos contables y fiscales de los meses, si es bimestral, entonces de enero a diciembre, cada uno de estos registros que tengan la contabilidad, compararlos con las declaraciones de IVA presentadas. Allí van a existir diferencias, les aseguro que hay diferencias. Esas diferencias hay que conciliarlas, hay que saber de dónde son para poder realizar el ajuste fiscal, si debe realizarse, o la manera de presentarlo en cada una de las declaraciones que se dieron. Otro ejemplo de las autorretenciones. Usted toma el Excel, toma las bases que le informó a la DIAN de enero a diciembre, ¿sí? De enero a diciembre, porque usted le declaró a la DIAN, pues a la DIAN es la que administra, pues le entregó al Estado
un valor, como dice aquí, al año de 34.403.000, ya le hizo una autorretención y le indicó la base, es decir, que esta persona tendría que tener en sus ingresos como mínimo 6.253.139.000, ¿cierto? Porque hizo una presentación durante todo el año y este es entonces otra parte de la conciliación de los ingresos y hay otra que es en el ejemplo del impuesto de industria y comercio de esos y tableros, que también tiene que conciliar con la declaración de IVA, de hipoconsumo, de autorretención. Esos ingresos tienen que darle de acuerdo a la liquidación que usted ya empieza a levantar para pagar el impuesto del ICA. ¿Sí? Allí es donde nosotros vamos a enfocar y vamos a indicarle de qué manera hacen este tipo de conciliaciones. Otros ejemplos son el tratamiento de los saldos del banco. Recuerden que los bancos tienen unos saldos al final del año, 31 de diciembre, y la norma contable dijo que el valor de los bancos es el valor que se refleja en el extracto al último día del año. Y la norma fiscal, en el artículo 21.1 del Estatuto Tributario, nos dice también que el tratamiento que se le da al saldo en los bancos es el valor que se refleja el último día del año, eso es extracto bancario. Hay unos sobregiros que se muestran en estos saldos en los bancos. Recuerden que los sobregiros bancarios no debe existir diferencias que requieran conciliación. Pues los sobregiros bancarios representan un pasivo en el estado de situación financiera de la entidad, los cuales no pueden ser compensados con los saldos de otras cuentas, porque se ha visto que hay varias cuentas y cogen y netean el valor del saldo del banco de varias cuentas. No debe ser así. El saldo negativo debe reflejarse en el pasivo. En los inventarios también, los inventarios, tenemos un resultado de un inventario físico frente al inventario contable. Es probable que exista diferencias, entonces esa diferencia hay que analizarla para darle el tratamiento adecuado. Para determinar las bajas, si ocurren dependiendo del tipo de inventario que tengan, existe el artículo 64 del Estatuto Tributario para darle su manejo y poderle dar el tratamiento adecuado de manera fiscal según el artículo 64 del Estatuto Tributario. Entonces, y por ejemplo, él dice que serán deducibles las disminuciones ocurridas en los inventarios de fácil destrucción o pérdida, por lo que ocurra, porque son materiales que son muy frágiles o se evaporan, como los gases, como los hidrocarburos, los que proceden del hidrocarburo y los combustibles. Entonces, va a existir una destrucción o una pérdida dependiendo del tipo de inventario. Ese hecho, entonces, la norma fiscal lo contempla para que cuando se trate de este tipo de mercancías de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario final pueden ser disminuidas hasta un 3% del valor del inventario inicial, más las compras de ese gran total, el 3% se pueden llevar como de mínimo de deducción por este tipo de inventario que se llama. También existen los inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente destruidos, reciclados o chatarrizados, ¿sí? Y debe existir un acta que así lo determine, y esa acta pues la firma el representante legal, el encargado de la bodega y demás, para poder dar de baja estos inventarios por obsolescencia, ¿sí? Si los inventarios se encuentran asegurados, tenga en cuenta que la pérdida fiscal de toda esta deducción, porque la norma le permite hacer la deducción, si están asegurados, esa bodega tiene asegurado esos bienes que entran en obsolescencia, la compañía de seguro les va a reconocer. Entonces, esa parte que el seguro reconoce, usted no lo podrá llevar. El tratamiento aplica es para las pérdidas que no están reconocidas o que no se encuentran aseguradas. Hablando de más ejemplos, tenemos el de la provisión de cartera. Desde el punto de vista contable, en las empresas se pueden hacer todo tipo de provisiones para lo que sea. Dependiendo del tipo de empresa, hay provisiones que se hacen, ¿sí?
Estas provisiones son meramente contables, es decir, la condición para provisionarse contablemente es que se justifique porque hay una necesidad, se cuantifique de acuerdo a estudios técnicos, criterios comerciales y que sean suficientes para proteger ese activo. Entonces, por eso se hace esa provisión, pero es meramente contable, ¿sí? Porque en términos fiscales la única provisión que se acepta es la de cartera. Las normas tributarias determinan los límites de deducibilidad de esa provisión de cartera. Hay unos límites, no es todo. Las cuentas culturales deben estar vencidas y deben ser productoras de renta. Es decir, el año pasado, en enero, se vendió mercancía, generó un ingreso, se hizo la declaración de autorretención, se hizo la declaración del IVA y resulta que se contabilizó la cuenta por cobrar. Hoy ya esa cuenta por cobrar cumplió el año, el cliente no me pagó, entonces la DIAN le dice, bueno, como ya me declaró el ingreso, el IVA y la renta, entonces yo le acepto que se lleve como deducción esa cartera que está vencida más de un determinado tiempo y se lo acepto que la lleve como deducción, de acuerdo al artículo 145. ¿Sí? Eso es lo que estábamos definiendo en ese artículo como una deducción fiscal. Es la única provisión que se lleva como deducción permitida. También les recuerdo que la DIAN cada año nos saca por resolución unos proveedores ficticios o insolventes, ¿sí? Tenga en cuenta que esos listados usted los debe revisar, analizar, pues para, si nos saca en diciembre, en septiembre, más o menos septiembre, octubre, nos da un listado de cuáles son los proveedores ficticios para que usted en este año los tenga en cuenta y no vaya a realizar transacciones comerciales con ellos porque la DIAN de plano se lo rechaza. Es decir, si usted hace negociaciones con este tipo de personas, proveedores ficticios o insolventes, la DIAN le rechaza tanto el deducible en renta como el impuesto descontable en el IVA. Se lo rechaza de plan, según el artículo 671 del Estatuto Tributario. Ahora, si el escenario es este, si usted en enero, febrero, marzo, abril eh, tuvo relaciones comerciales con un proveedor y en septiembre salió un producto ficticio o insolvente, y usted prepara su declaración, se lleva todo este valor, los 100 millones, y la DIAN más adelante lo revisa y se da cuenta que los 100 millones son de un proveedor ficticio, se los rechaza. Aquí empieza la discusión de ese rechazo porque usted en enero, febrero, marzo, abril no conocía que ese proveedor es ficticio, pero inicia un proceso de rechazo de rechazo de la DIAN y un proceso de discusión suyo en el que usted no conocía. Entonces, pues usted empieza a decir que eso no es retroactivo, me lo vuelvo a conocer, pero eso es una cuestión muy complicada empezar a discutir con la DIAN. Entonces es bueno estar enterado y ahora que usted revise su balance de comprobación por terceros, cuáles fueron sus proveedores y que ojalá no vayan a aparecer como ficticios o como insolventes según el último reporte que la DIAN nos dio. Yo les recomiendo que haga ese análisis. Y también revise lo del cálculo de bancarización. Yo sé que a estas alturas el artículo 771-5 del Estatuto Tributario pues no es tan ya aplicado porque ya casi que todo el mundo estamos haciendo pagos bancarizados, es decir, lo hacemos a través de un medio bancarizado, sea transferencia, pago por lo que sea, PSE, por Nequi, porque el Nequi ya quedó habilitado, por lo que sea. Ya casi todos estamos con esa cultura de los pagos bancarizados, ¿sí? Pero hay mucha gente que todavía sigue con pagos en efectivo, ¿sí? Entonces recuerden que el parágrafo primero de este artículo trae unos límites, ¿sí? Ahí no pueden ver esos límites, nos establecen hasta dónde el pago que yo hice en el año, que pueden ser 100 millones, ¿cierto? Me lo pueden eh, solicitar como rechazo por parte de la DIAN porque no cumplió el límite. Entonces, haga el cálculo. Si usted coge la cuenta 1105 y revisa y si hay pagos
en efectivo. Entonces lo que tiene que hacer es mirar, hacer el cálculo y si está por debajo, porque los pagos son mínimos en efectivo, pues ahí digamos que ya pasó, pero hizo la revisión. Si usted cree que hay pagos en efectivo muy altos, hace el cálculo. Ahora, el parágrafo segundo nos habla de los pagos que no superen las 100 VTs, ¿cierto? En el año pasado las 100 VTs dan como 4.700.000, porque la VT del año pasado no es de 47.065, entonces los 100 VTs dan como 4.700.000. Vamos a colocar el límite. Eso indica que hasta 4.700.000 aceptan pagos, pero había una discusión a través de dos conceptos que habían emitido por allá en el año 2018, imagínense. Entonces, en julio del 18, julio 18, 19, 20, 21, 22, porque el Consejo de Estado emitió un fallo y anuló estos dos conceptos, pero tuvieron aplicación como 4 años. ¿En qué consistía? En que las 100 VTs, decía la DIAN que correspondía a terceros, o sea, de carácter individual de personas, ¿sí? Entonces decían, si usted coge en el año y a Juanito le pagaron 10 millones de pesos a Juanito, sumo en el año, hay pagos en efectivo de 10 millones de pesos, entonces se le acepta solo hasta 10, perdón, hasta 100 salarios, 100 VTs, hasta 100 VTs, 4.700.000. El restante se lo rechazaba. Sale el pronunciamiento del Consejo de Estado y le dijo, no, señor, la DIAN está interpretando mal concepto. La ley busca es limitar el valor de la transacción, independientemente de quién sea el beneficiario o el destinatario del pago, ¿sí? Entonces, ya se aclaró y ya esos oficios ya dejaron de tener vigencia porque el carácter individual al que alude la norma se refiere a una transacción, o sea, a la transacción en particular y no al individuo, es decir, al que nosotros llamamos tercero. Entonces, ¿esto qué indica? Que las transacciones que se hagan por Juanito cada vez no pueden superar las 100 VT, los 4.700.000. Juanito en el año se le pagaron 30 millones. Entonces, habría que mirar cada transacción que no supere las 100 VTs para poderse llevar esos 30 millones. Así que, listo. Muy bien. Los costos de ediciones en el exterior. Los costos de ediciones en el exterior hay que tener en cuenta que cuando usted paga en el exterior, al exterior, debe aplicar sí, las tarifas de retenciones especiales que aparecen en el artículo 407 al 404, porque son tarifas especiales. Si usted no lo aplica y aplica las ordinarias, las de servicios del 4, del 6, del 10, se lo rechaza la tarifa para que tenga en cuenta. Y el acuse de recibo de las facturas electrónicas, a partir del año 2022, de julio del 2022, quienes compramos bienes y servicios, tenemos una tarea porque la ley 2155 del 21 modificó el artículo 6 de ese rayón del estatuto y mediante una resolución, la 85 del 22, nos dijo que los contribuyentes del impuesto de renta y quienes eran responsables del IVA, ya sean personas naturales o jurídicas, debemos enviar un mensaje electrónico confirmando la transacción, es decir, confirmando la factura electrónica y que recibió los bienes o servicios que compró. Es decir, que debemos confirmar el acuse de recibo de la factura electrónica y el recibo de los bienes mediante un mensaje electrónico remitido al emisor. Esto los software contables hoy ya tienen habilitado un botón dentro del software contable para que al darle clic, eso se vaya automático, ese mensaje electrónico. ¿Qué ocurre si eso no se da? Entonces, cuando usted lleve en la declaración de renta como deducible o en el IVA como impuesto descontable, se lo van a rechazar. Si esa factura de 50 millones no envió el mensaje electrónico confirmando la factura electrónica y confirmando el, el recibo del bien o del servicio. Si no lo envía, se lo pueden rechazar. La pregunta es, ¿se me quedaron sin hacer el año 2024 la tarea? Yo le digo, empiece a hacerla. Se me quedaron muchos, sí. Y usted me va a decir, sí, pero eso aplica para
las facturas que correspondan a crédito. Sí, estamos de acuerdo, a crédito. Pero una cosa es a crédito y otra cosa es a plazos. Porque a plazos dice a 30 días, a 60 días y a 90 días. Eso es a plazos. A crédito, el crédito puede ser a un día. Entonces yo le sugiero que revise la factura y se dice la factura electrónica y le dice páguese a los 3 días, páguese al otro día, eso ya es a crédito, ya se entendería a crédito. Entonces, revise esa parte en lo del cierre contable y fiscal, porque se han cuestionado esta norma por ese sentido. Las retenciones en la fuente que nos practicaron esos certificados que no nos llegan no sabemos por qué los agentes de retenciones se niegan a enviarnos los certificados correspondientes que se deben emitir conforme al artículo 381. Usted podrá sustituir los certificados con lo que corresponde a la venta, o sea, su factura, con el recibo de pago que usted realizó, donde se determine que allí hay una retención inmersa, entonces usted lo podrá reemplazar de esa manera. Bueno, y la tasa mínima de tributación, por supuesto, ya vimos todos estos casos de lo que hay que, lo que tenemos que mirar y lo que vamos a ver en el evento, todos estos casos. Hemos escogido algunos, como usted ya vio. Ahora vamos con la tasa mínima de tributación. Hay que calcular la tasa mínima de tributación, señores. Nos toca calcularla, porque si usted toma la declaración y la presenta así y no hizo el cálculo de la tasa mínima de tributación, usted pudo haber quedado con una tasa de tributación del 10% y usted la presentó y se fue y no se dio cuenta. Entonces yo le comiendo que hagamos el cálculo a través de una plantillita que tenemos aquí para que usted haga ese cálculo, porque si usted no, a través de ese cálculo, no hace la adición del impuesto, la DIAN le va a corregir la declaración, le va a cobrar los intereses y le va a cobrar la sanción por no hacerlo, porque todas las personas jurídicas tendrán que calcularlo esa tasa mínima para que le dé por lo menos el 15%. La norma, el artículo 240 y 240-1 del estatuto, que nace con el artículo 10 de la reforma tributaria 2277, nos dice que todas las personas jurídicas, porque dice que todas las personas que tributen con la tarifa general, ¿sí? Del 35% tienen que hacer ese cálculo, que si les da menos del 15, por ejemplo 10, tienen que subirlo al 15 como mínimo. Entonces, aquí entran muchas personas y de las que no entran, aquí está el resumen. Es decir, no aplica para las personas jurídicas extranjeras sin residencia en Colombia, o sea, son para las personas jurídicas que residen en Colombia. No aplica para las personas naturales, sean residentes o no residentes y que les toque declarar. Para las personas naturales no aplica. No aplica para las entidades contribuyentes del régimen tributario especial, el artículo 19. No les aplica porque esos tienen la tarifa del 20%. No aplica para el régimen simple de tributación porque ellos tienen una tarifa especial, ¿sí? Del 5, del 7, del 10, del 15. Entonces no les aplica. Para los no contribuyentes de los impuestos, según los artículos 22, 23, 23 rayados y 23 rayados, 22 son las divisiones del Estado, 23 son varios que aparecen allí expresamente, las iglesias, los cuerpos bomberos, algunas asociaciones y demás, no les aplica porque ellos tienen una tarifa del 20% o no tienen tarifa. Este es el cálculo de la tasa mínima de tributación. Ahí ustedes están observando que a esta persona jurídica le toca adicionar un impuesto. ¿Por qué? Porque en la parte superior, aquí ya les voy a señalar, sí, aquí ya tengo aquí arriba le está dando el 11, la tasa mínima de tributación el 11. Recuerden que tiene que llegar al 15. Entonces, al hacer el cálculo con este impuesto, con esta utilidad contable y con estas diferencias permanentes, que tiene que adicionarlas, le está dando el 11, quiere decir que tiene que adicionar un impuesto de 15 millones para que dé un total de 55,440. Es decir, una persona que no haga este cálculo va con 40 millones. Si al cabo de unos meses la DIAN le dice, oiga, usted estuvo por debajo
del 15% le dio 11, entonces tiene que adicionar 15 billones. Entonces, ese es lo que debemos hacer en este cierre para que usted no lleve sorpresas. Y además, el efecto del impuesto adicional que se debe pagar cuando la tasa mínima de tributación esté por debajo del 15%, se convierte en un mayor impuesto que se declara en el renglón que aparece aparte, está aparte en la declaración como tal, y si es más de 15% menos, entonces debe adicionar ese impuesto, el cual deberá ser causado como impuesto en los estados financieros al corte de diciembre 31 del 24. ¿Sí ve? Entonces hay que hacerlo, nos toca hacer ese cálculo, tenemos la plantillita para que usted lo tenga y no tenga que hacer esa cantidad de fórmulas si le decimos que debe ir en esa liquidación, porque si usted lo presenta sin adicionar ese impuesto, le queda mal los estados financieros. Y si le queda mal los estados financieros, le van a distribuir más valor a los dividendos de los socios o accionistas. ¿Listo? Mírelo, ahí está. Ahí está el renglón aparte, impuesto adicional. La colocamos de esta manera. Ustedes por ahí han escuchado que la tasa mínima de tributación está suspendida. No, pues no hay que calcular en este año porque está suspendida. No, señor, la tasa mínima de tributación que está suspendida solamente es de acuerdo a dos eventualidades que han ocurrido. Porque la Corte Constitucional, perdón, la Corte Constitucional, no, el Consejo de Estado, el mes pasado, en diciembre 16, emitió un fallo suspendiendo provisionalmente un concepto que había sacado la DIAN. ¿Cuál? Ahí está, el 10.208.192 del 22 de marzo del 2024. La DIAN había establecido una interpretación a la tasa mínima de tributación que impactaba a las empresas con pérdidas contables y a los accionistas que recibían dividendos, generando pues una controversia. ¿Y cuál era esta controversia? Que las pérdidas contables, la DIAN estableció que incluso las sociedades con esas pérdidas contables debían calcular tasa mínima de tributación, lo cual el Consejo de Estado dijo, no, eso está en contra del artículo 240, el que creó la tasa mínima, que limitaba la aplicación de esta tasa a casos en los que haya una entidad financiera, una utilidad financiera depurada. Es decir, que está en contradicción con el artículo que inventó esa tasa mínima de tributación. Y los dividendos no grabados, ¿qué ocurría? Que ese impuesto adicional que se adiciona por la tasa mínima de tributación debía incluirse dentro del cálculo para poder determinar si los dividendos son no constituidos de renta ni ganancia ocasional, o sea, exentos del impuesto de a los dividendos. Había que adicionarlo. Eso hace que me baje a mí el valor que se paga decretar esos dividendos exentos o no. Entonces, está también en contra esta controversia. El Consejo de Estado argumentó que la tasa de tributación regulada por el artículo 240 tiene como base la utilidad financiera depurada. Esa es la base. Y esto significa que solo puede calcularse y aplicarse cuando una empresa ha obtenido una utilidad contable en el periodo correspondiente. Entonces, ¿quién no debe aplicar tasa mínima de tributación? A las empresas que estén dando pérdida. Las empresas que den utilidad utilidad contable, sí tienen que calcular la tasa mínima de tributación. Si escuchan por ahí que está suspendida, pero es esa partecita. Y ya, para ir finalizando esta partecita, déjeme decirle que para los consumidores obligados a llevar contabilidad, que son todos nuestros clientes, los ingresos fiscales que están en el artículo 28, los costos realizados que están en el artículo 59 y las deducciones que están en el artículo 107 del estatuto, ¿cierto? Dice, son los mismos ingresos contables, son los mismos costos devengados contablemente y son los mismos gastos. Es decir, que la contabilidad es la base de los ingresos, costos y deducciones, es decir, deben pasar igual, excepto lo que el mismo artículo 28, 59 y 105, que es el filtro que yo le digo, excepto unas situaciones que se presentan. Entonces, tenemos que estar muy claros y precisos, entendiendo que los ingresos contables son los mismos fiscales, excepto algunas condiciones, ¿sí? Para que observemos que las conciliaciones contables y fiscales
Son muy importantes que conozcamos estas normas que nos regulan. Y por último, el impuesto diferido. El impuesto diferido como estimación que es algo que usted debe calcular necesariamente con la determinación de unas diferencias que se dan entre las bases contables y fiscales en los activos y en los pasivos. Esas diferencias pueden ser de tipo temporal o permanente y de acuerdo a esto debe calcular entonces el impuesto diferido como tal. ¿Sí? Este impuesto diferido permite realizar una correcta determinación de las utilidades del periodo, ¿sí? Pues el artículo, ojo, que el impuesto diferido está regulado por la ley 1314, la que le menciono porque está dentro del marco normativo de información financiera y el Código de Comercio. El artículo 451 establece que antes de proceder a la distribución de utilidades se debe realizar las debidas apropiaciones para el pago de impuestos. Y el impuesto diferido hace parte de esas apropiaciones. O sea que sí tenemos que calcular el impuesto diferido, estemos en el grupo que nos encontremos, ¿sí? Y la tarifa que se debe tener para este impuesto diferido es la que estemos realizando en ese momento, ¿sí? Entonces, aquí vamos ahora con la presentación de unas plantillas, de unas herramientas que tenemos para ustedes con este preámbulo, con esta introducción, porque el evento vamos a continuar con esta presentación de estos temas para que ustedes puedan conocer qué herramientas tenemos que utilizar para poder llevar a cabo esta obligación tributaria, ¿sí? Entonces, permíteme, yo termino aquí con esta primera parte y seguimos para poder mostrarle esta otra. Muy bien, entonces voy a paso a nuestro colega y amigo Freddy para que entremos con la parte que corresponde a las plantillas y todo lo que herramientas necesarias para elaborar. Entonces, abordar todos estos temas ya de manera práctica y de una manera ya que podamos reconocerlo, porque a nosotros los contadores nos gusta es mirando pues los cuadros y haciendo todos los ajustes y demás, ¿sí? Entonces, ya vamos a tener conexión con el Freddy para que hagamos entonces la visualización de este material, de esta herramienta, puesto que hemos hecho lo que es el cierre contable y fiscal, de qué se trata, cuál es su justificación, por qué lo tenemos que hacer de esa manera. Y pues como el evento continúa, por supuesto, vamos a mirar el tipo de herramientas que vamos a tener para poder desarrollar con ustedes. Sé que en el chat hay varias preguntas que aquí estoy observando. Vamos a responder esas preguntas de manera, pues si usted va a hacer conexión o yo las leo aquí, eso ya lo vamos a darle manejo ahora para poder que el evento, pues, los estemos agotando en cada una de las metodologías que hemos planteado. Bien, entonces mientras tanto nos haga conexión, Efreidi es un colega, nuestro contador, que conoce muy bien el tema de normas internacionales, tiene su certificación y ha hecho capacitaciones directamente a funcionarios de la DIAN, es decir, que hizo capacitaciones del tema del IF, de conciliaciones y demás temas necesarios para los funcionarios de la DIAN aquí en Cali. Recuerden que esta transmisión la hacemos desde Cali para todos ustedes que se encuentran conectados desde diferentes lugares de Colombia y así pues poderlo tener vía internet todos estos temas. Voy a empezar a mirar, dice Irene, dice, hablando de cierre, tengo un contribuyente que presenta hoy el IVA
y un cliente del contribuyente muy grande nos informó hasta ayer que no aceptan una factura bastante grande y que no la paga hasta que no se anule. Estamos en esta inquietud si anulamos o no la tomamos en los impuestos y no la tomamos en los impuestos ni de renta, es decir, los ingresos serán diferentes a la factura electrónica. Pues Irene, te cuento que no solamente ustedes, son muchas las situaciones que se presentan en diferentes empresas, eh, puesto que sucede este tipo de situaciones en el sentido de que uno ya ha cerrado y resulta que ya ha emitido las facturas y los clientes dicen que no les llegó una mercancía, les llegó una mercancía que no pidieron o defectuosa, entonces por favor anulen las facturas de esos, pues, de la venta de mercancía. Eso ocurre, entonces ahí lo que tenemos que hacer es revisar porque uno podría decir, sí, hagamos la nota crédito, una nota de crédito donde anulemos esa factura, ¿sí? Entonces ya es la revisión a fondo de las consecuencias que se tienen frente a estas Ujú, listo. situaciones Vale, en el perfecto. sentido de poder tener un mejor información ante la DIAN, porque ya está reportada la factura y demás. ¿Sí? Bueno, aquí ya veo ya ¿Aló, aló? Hola, hola. pantallas. Sí, lo escucho, Freddy. Hola, Hola, hola. hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, Freddy, gusto en verte, hombre, un feliz año, que no te veía desde el mes pasado. Igualmente, Rodrigo, ¿cómo han estado todos? ¿Muy bien? Muy bien, gracias a Dios, bienvenido, Freddy. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, un saludo muy especial para todos. Como lo venía comentando mi colega Rodrigo, nosotros tenemos una plantilla en Excel acompañada de un seminario taller en Excel respecto del tema del cierre fiscal. Y es un punto muy bueno porque, digamos, estos 3 primeros meses, 4 primeros meses para nosotros los contadores son unos meses muy pesados porque nosotros tenemos que hacer el cálculo de la provisión del impuesto de renta. Y esta se deriva de lo que es tanto el cierre contable como el cierre fiscal. Y en mi rol como revisor fiscal hemos detectado muchas inconsistencias que algunos contadores cometen durante el cierre contable y pues eso va a afectar directamente el cierre fiscal. Las plantillas en Excel que nosotros estamos manejando, pues digamos, nos dinamizan mucho este proceso, especialmente la parte del impuesto diferido, que es el coco de nosotros los contadores, porque siempre tenemos el dilema de saber, bueno, cómo se calcula el impuesto diferido, es un impuesto diferido activo, pasivo. En esta ocasión tenemos una plantilla que trae unas mejoras a las que ya hemos venido trabajando para el cálculo de este impuesto. Recordemos que todo lo que se va a hacer a este cierre fiscal 2024 es una provisión de impuestos, es decir, es el mejor estimado del impuesto de renta que yo considero voy a terminar pagando o me va a dar un saldo a favor a dicho cierre. Estas plantillas lo que hacen es ayudar a que ese cálculo, esa estimación sea la más acertada, porque recordemos que una vez calculemos la provisión cuando estemos por allá en abril, presentando las declaraciones tributarias que ya van a ser los valores declarados en los impuestos, pues lo ideal es que estos no difieran mucho de los que nosotros teníamos provisionados inicialmente. Ahí se mide prácticamente la pericia o la experiencia del contador en cuanto al cálculo de los impuestos. Entonces aquí les voy a compartir una pantalla de las plantillas que nosotros estamos manejando. Ok, entonces todo cierre contable que nosotros realicemos y ya por lo menos esta semana que estuve en Pereira haciendo una asesoría a un cliente en Pereira, descubrimos que el cliente hasta el 2023 fue grupo 2 y este 2024 pasó a ser grupo 1.
Entonces hay que hacer la expresión de estados financieros para que los estados financieros 2024-2023 sean bajo NIF del grupo 1. Y empezando este cierre que nosotros tenemos que hacer, siempre todo cierre contable tenemos que iniciar revisando si la empresa sigue perteneciendo al grupo 2 de NIF o si se debe cambiar al grupo 1 o si por el contrario tiene algún cambio que sea hacia atrás, es decir, del grupo 2 al grupo 3. Pero aquí nosotros les compartimos una plantilla donde hay unas preguntas que son muy directas para que usted sepa identificar si su empresa al cierre de ese periodo sigue perteneciendo al grupo 2, al grupo 1 o al grupo 3 de NIF para microempresas o NIF para pymes. También tenemos un ejercicio muy básico y es donde estamos explicando toda la parte del cierre fiscal, que recordemos el cierre fiscal básicamente se divide en dos grupos. Uno que es el estado de situación financiera o balance general y el otro que es el estado de resultados o PIG, como lo llamábamos antes. En este seminario taller que nosotros vamos a realizar en la parte del estado de situación financiera o balance general, trabajamos solamente con los activos y pasivos para medirlos de la forma bajo NIF y medirlos también, esos mismos activos y pasivos, cómo serían los saldos fiscales. A raíz de esas mediciones que van a tener diferentes conceptos, porque una cosa es medir la contabilidad bajo NIF y otra cosa es medir esa misma contabilidad bajo los parámetros del estatuto tributario. Entonces van a haber una serie de diferencias y esas diferencias de cómo se miden los activos y pasivos van a ser dos tipos de diferencias, las temporales o las permanentes. Las diferencias permanentes no tenemos ningún inconveniente con ellas porque son las que no generan impuesto diferido, pero las diferencias temporales sí son las que nos van a generar un impuesto diferido. Ahora bien, ¿por qué ha nacido una gran importancia en cuanto al impuesto diferido? Es por lo que comentaba el doctor Rodrigo ahora, que la tasa mínima de tributación Quedó sin sonido, Freddy. Quedó frisado. Eh, se le fue el sonido a Freddy. Freddy, ¿me escucha? Está sin sonido. Vamos a mirar, está congelado, pero está congelado el sonido. Vamos a reincorporar, a reiniciar este pultecito. Pues se quedó sin sonido. Vamos a mirar que se vuelva a conectar. Hola, Fred. Hola, Ya lo escuchamos. ok, qué pena, no sé qué pasó. Sí, sí, se congeló. Bueno, entonces aquí cobra mucha importancia el tema de las diferencias temporales y permanentes porque estas van a impactar la tasa mínima de tributación, ¿ya? Entonces ya no es como antes que decíamos, por ejemplo, es que no calculamos impuesto diferido porque no es material. Ahora sí se volvió material, sí se volvió relevante porque este tiene un impacto en la tasa mínima de tributación. Entonces, el impuesto diferido es algo que nosotros ya no podemos pasar por alto dentro de los cierres contables y fiscales porque sí o sí los vamos a necesitar. Adicionalmente, que este impuesto diferido va a afectar directamente el estado de resultados de la empresa. Aquí en este ejemplo que estamos mostrando, pues tenemos para el caso del impuesto diferido unos ejercicios de unas transacciones muy típicas que pasan en casi todas las empresas para que ustedes puedan identificar el impuesto diferido. Acá tenemos unos ejercicios muy prácticos que los vamos a ir viendo uno por uno con su justificación bajo NIF y su justificación tributaria. También tenemos, que esa es la primera parte del cierre fiscal, el cálculo del impuesto diferido. Y también tenemos un ejercicio muy práctico respecto del tema donde nosotros contablemente vamos a encontrar la utilidad contable o la utilidad NIF, el resultado, porque puede ser utilidad
o puede ser pérdida. Y también vamos a tener lo que es la conciliación fiscal de cómo esos ingresos que son bajo NIF pueden ser representados fiscalmente. Y allí también vamos a tener una serie de diferencias que también son temporales o permanentes, pero estas vistas desde el escenario fiscal, que es el que más nos va a impactar a nosotros. Acá tenemos unos ejercicios, nuestras recomendaciones del cálculo de la provisión del impuesto de renta. Por acá tenemos los ejercicios. Adicionalmente a todo este cierre fiscal, nosotros también les vamos a hacer unas recomendaciones que siempre les compartimos para este cierre, que muchas veces a uno se le pasa por el afán de hacer el cierre. Y también vamos a tener el análisis de el beneficio de auditoría, que es algo que muchos colegas no están aprovechando y que todavía aún gozamos de ese beneficio, y es dejar la declaración de renta que estamos presentando en firme, bien sea en 6 meses o en 12 meses, y no dejar el espacio de 3 años para que la DIAN de pronto entre a auditar una declaración de renta que podría tener de pronto algunos pequeños errores que la DIAN los puede magnificar en sanciones pues muy altas. Todos estos temas los vamos a evaluar porque recuerden que el beneficio de auditoría, aunque menciona la palabra beneficio, para algunas empresas no es tan beneficioso, ¿ya? Entonces, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que diga beneficio realmente es un beneficio, porque existen casos particulares donde a las empresas el beneficio auditoría realmente no les termina siendo un beneficio, y eso lo vamos a ver acá también dentro de nuestro ejercicio. Vamos a ver temas del impuesto diferido respecto de operaciones con diferencia en cambio, que son unos temas muy atípicos, pero que algunas empresas también manejan porque tienen operaciones en el exterior, y siempre surge la inquietud de, bueno, si yo estoy realizando operaciones en moneda extranjera, ¿esto me genera o no me genera impuesto diferido? Adicionalmente, también tenemos unos casos en NIF que son respecto de las tablas de amortización y del deterioro de las cuentas por cobrar, que este es un tema muy importante porque hemos notado que en algunos cierres, algunas empresas pueden tomarse unos gastos deducibles por deterioro de cartera, pero no los sabemos manejar, no los sabemos utilizar, y estamos perdiendo este beneficio. Pues también hay unas recomendaciones que les hacemos para el impuesto de renta, que son los descuentos tributarios. Tocamos unos temas muy particulares. Todo lo que vamos a ver en el taller está enfocado en mostrarles a ustedes para que hagan su rol como contadores, pero también como estrategas tributarios, que no solamente nos limitemos a encontrar una renta líquida y multiplicarla por el 35%, sino que lleguemos más allá de esa provisión del impuesto de renta. Entonces tenemos por acá muchos cálculos, porque generalmente, que es lo bueno de esta plantilla, es que en algunas ocasiones, cuando nosotros hacemos el cálculo de la provisión del impuesto de renta, nos limitamos muchas veces a calcular o a encontrar la renta líquida ordinaria, a multiplicarla por el 35%, y ese es el valor que nosotros llegamos y le decimos a la gerencia: este es el pasivo por impuesto de renta. Y una cosa es el pasivo por impuesto de renta, que sí está bien que usted encuentre la renta líquida ordinaria y la multiplique por el 35% o por la tarifa que le aplique a su empresa. Y usted diga, por ejemplo, listo, entonces renta líquida ordinaria son 100 millones, al 35%, mi provisión de impuesto de renta es de 35 millones. Eso está bien, pero digamos que la tarea nos quedó hecha a medias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es nuestro gasto que se va a ir al PIG y va a ser reconocido como un pasivo por impuesto, yo tengo que ir más allá de esa provisión. Ir más allá de esa provisión, que es que yo tengo que analizar cuáles fueron las autorretenciones que yo pagué en todo el 2024, cuál es el estimado a la fecha de las retenciones en la fuente que a mí me practicaron,
qué saldo a favor traía yo el año anterior si lo traía, y si esta situación tributaria me está dando para que se genere un anticipo del impuesto de renta del 2025. Y ya con eso yo puedo llegar a decir, mire, señor gerente, si bien es cierto, nuestra provisión de impuesto de renta es de 35 millones para este periodo, pueden pasar dos escenarios. El primero, que me termine dando un saldo a favor y yo realmente no voy a pagar impuesto de renta, no van a salir recursos, sino que por el contrario, la DIAN me queda debiendo dinero a mí como empresa. O la segunda, yo le digo al gerente, le digo, señor gerente, los impuestos que nos van a pagar están estimados en valor de 20 millones de pesos. Y ya con eso la gerencia tiene el tiempo suficiente para empezar a gestionar dónde conseguir los recursos, los 20 millones de pesos, para pagar ese impuesto de renta. Entonces, con todo esto que nosotros vamos a explicar y a ver en este seminario taller, lo que nosotros les estamos mostrando a ustedes es que va más allá de ese cierre y usted le da valor agregado a su trabajo como contador, como tributarista, porque ya la gerencia está anticipando un dinero que tiene que recaudar para poder pagar los impuestos, ¿ya? Porque ha pasado en muchas ocasiones que se presentan los impuestos, pero no se pagan. Y esto sale más Alfredo, costoso para la empresa. Señor. un momentico, doctor Alfredo. En esa maravillosa herramienta que usted nos muestra, ¿se calcula automáticamente el impuesto diferido, que es el coco de nosotros, o cómo hace el cálculo el impuesto diferido? ¿Y lo contabiliza también? Quería preguntarle. Sí, claro, esta plantilla tiene aquí, por ejemplo, vamos a dar un pequeño ejemplo. Vamos a suponer para este ejemplo que aquí hay unas inversiones que bajo NIF valen 298 millones, pero que bajo el escenario fiscal valen 202 millones de pesos. Es decir, que yo hago un ajuste de 96 millones de pesos. Pongo dentro de los comentarios el artículo del Estatuto Tributario que me rige la normatividad del por qué yo mido las inversiones al costo, y eso me dice a mí que es una diferencia, positiva o negativa. Esa diferencia dentro de la plantilla, lo único que yo tengo que hacer es identificar si esa diferencia es temporal o permanente. ¿Por qué? Porque si la diferencia yo la considero permanente, la plantilla no me calcula ningún tipo de impuesto diferido. Pero si yo esa Claro. diferencia a mi juicio de contador público la considero temporal, la plantilla me calcula el impuesto diferido y me dice si es un impuesto diferido activo y pasivo, y te dice también a qué cuentas contables deben ir reconocidas, y te va generando de una vez la nota contable del impuesto diferido. Y te dice, mira, tienes que reconocer impuesto diferido activo por este valor, impuesto diferido pasivo por este valor, y la contrapartida se va contra una cuenta del gasto en la 54. Es muy práctica. Digamos que que es el coco de nosotros los contadores, la plantilla lo hace ver ya muy, muy fácil. El único trabajo de nosotros aquí es identificar si la diferencia es temporal o permanente. El resto de la plantilla ya lo hace completamente, Rodrigo. ¿No? Interesante, claro, porque nos permite incluso hasta hacer el registro contable y veo que también señalan dónde se debe llevar la información exógena, o sea, a qué formato y a qué concepto, ¿no? Es excelente, Exacto. sí, es muy práctica, Freire, y la plantilla la veo, además de ser práctica, es muy amigable, o sea, no tiene una cantidad de factores, sino que uno va observando en la medida que se va dando manejo, va observando allí para poder entender. Me parece maravillosa esta herramienta que vamos a tener en, pues en el evento, ¿no? Porque te he escuchado que vamos a tener un taller que va a ser el lunes y el martes, ¿sí? ¿En qué consiste el taller básicamente, Freddy? Bueno, el taller consiste en que nosotros vamos a hacer una simulación de un cierre contable y de un cierre fiscal. El cierre fiscal se deriva de dos etapas, uno que es el cálculo del impuesto diferido, y allí vamos a ver muchos ejemplos de impuesto diferido, y la otra parte es la provisión del impuesto de renta, que ya es el PIG. O sea, básicamente es todo el cierre fiscal, pero empezamos siempre de lo que son saldos contables o NIF,
y vamos por los dos procesos del cierre fiscal, impuesto diferido y provisión de impuesto de renta. Es decir, que es un seminario taller muy, muy completo. Ok, o sea que, bueno, entiendo lo siguiente. Vamos a tener un taller donde nos vas a explicar, Freddy, cada situación del cierre contable fiscal, todos los escenarios planteados, vamos a ver la liquidación del impuesto debido, el registro, vamos a hacer el cierre definitivo contable, el cierre fiscal. Entonces, ¿cómo lo tienes planteado? ¿Cuál es la metodología y por cuándo es? ¿Sería para el lunes, martes? ¿A qué hora? Sería lunes, martes, estaremos empezando a las 6 de la tarde, Sí, de 6 a 9. correcto. Ya. Y la metodología es, primeramente, cuando nosotros, corrijo las fechas, es 6:30 p.m. a 9:30 p.m. este lunes y martes. Ya, y eso Eh, incluye preguntas, resolución de inquietudes, preguntas. Las inquietudes son de escenario, las preguntas son lo que yo no entiendo y las dudas es que tú haces una exposición donde se van a aclarar toda esta parte, ¿cierto? O sea, incluye toda esta parte. Exacto. En la primera sección vamos a tener una parte teórica que es para poder entender en esencia todo lo que es el cierre fiscal, impuesto diferido. En la primera sesión también empezamos con el taller, vemos lo que es el impuesto diferido. En la segunda sesión vemos todo lo que es el cierre fiscal de la provisión del impuesto de renta. Y finalmente dejamos un espacio para responder las inquietudes, preguntas o consultas que ustedes tengan, porque surgen muchísimas y la verdad el tiempo casi no nos da, entonces Sí. tratamos como de dejar un espacio muy amplio para poder atender las muchas inquietudes que hay de las personas que asistan. Perfecto, o sea, completo. Vamos a tener toda la parte práctica. Ahí veo en el chat que si va a haber tasa mínima de utilidad, sí. O sea, yo tengo una plantilla, yo no sé si tú, Freddy, también la manejas, tengo una plantilla donde se liquida la tasa mínima de utilidad. También va a estar incluida dentro de toda tu Correcto. plantilla, una plantilla muy básica para que la persona pueda hacer su liquidación, su autoliquidación, muy, muy, muy amigable también y demás. Entonces, son básicamente un taller de 3 horas el lunes, 3 horas el martes, en la hora que finalice la jornada laboral. Y también, pues veo aquí que ese taller va a estar grabado por si las personas no alcanzan a llegar, pues lo puedan repetir en las veces que quieren y cuando puedan. ¿Sí? Es Hola, correcto. Rodrigo, ¿cómo está, doctor Freddy? Buenas tardes. Hola, ¿cómo Buenas están? tardes, ¿cómo están, mi amor? ¿Me escuchan bien? Sí, sí le Perfecto. escuchamos y lo vemos bien. Bueno, gracias a todos. Doctor Rodrigo, es que quería interrumpir un momento para darle las instrucciones para que nuestros alumnos puedan acceder, digamos que a todo el contenido y a todo lo que vamos a desarrollar la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, lo primero es informarles que el próximo lunes y martes arrancamos la parte práctica del proyecto, es decir, es dirigido por el doctor Freddy, que ustedes puedan hacer el paso a paso, lo que nos explicaba él ahora, cómo colocamos nuestros datos en la plantilla, cómo determinamos si es activo, si es pasivo. Todo ese ejercicio lo vamos a desarrollar el lunes y martes en vivo con casos prácticos. Así que la propuesta entonces para este proyecto de este mes es aprender cierre contable y fiscal. Vamos a tener 6 horas en vivo, lunes y martes de 6:30 a 9:30. Y lo más importante de todo, pues es que vamos a aprender a manejar toda la plantilla, que nos establece todo de manera automática. Y tenemos una oferta especial. La hicimos ayer, doctor. Nosotros habíamos hablado que íbamos a asignar pues una oferta especial para este curso en particular y era que todos los que se inscriban, no, corrijo, los primeros 40 que se inscribieron ayer les dimos este bono y los primeros 40 que se van a inscribir hoy tienen el bono que es el curso del régimen simple de tributación, que ya el doctor nos va a explicar por qué lo incluimos. Es un evento en vivo, será posterior a este evento, es decir, un evento completamente aparte, independiente, al cual usted podrá acceder. Es una capacitación donde vas a aprender todo lo que tiene que ver con el régimen simple de tributación. Así que la oferta, doctor, y ya vamos a abrir micrófonos para que ustedes puedan hacer todas las preguntas, aprovechando aquí el doctor Freddy, la oferta es 6 horas de entrenamiento en vivo, todos los materiales, todas las plantillas totalmente automatizadas, y si eres uno de los 40 primeros en inscribirte, te vamos a dar el bono, que es el curso en vivo, en directo,
de régimen simple de tributación. Así que, doctor, permítame antes de que abramos micrófonos para las preguntas, darle las instrucciones para que puedan inscribirse rápidamente el aporte que usted va a hacer digamos, al proyecto ICOTA es de un solo pago de 137,000 pesos. Es decir, paga 137, doctor Rodrigo, y acceden a 2 cursos. ¿Es así o no es así? El cierre contable y fiscal, el curso de régimen, y lo más importante de todo, que yo ya la he visto funcionar y explicar al doctor Efredi, es la plantilla totalmente automatizada para hacer el cierre contable y fiscal. Así que ya a partir de ese momento vamos a abrir en ese momento el botón de la oferta. En la parte derecha ya lo pueden ver, mire, ahí está. Ahí está el botoncito de inscribirse. Lo vamos a colocar también aquí en el chat de la sala. Ya está ahí. Regístrese. Es muy fácil para toda nuestra comunidad. Pues yo sé que hay muchos alumnos que hacen ya parte de nuestra comunidad hace muchos años, pero también sé que hay muchos que son de hoy. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, ingresas. Ahí en el chat está el acceso, el botón, el enlace para que ingreses. Y aquí ya está, mire, esta es la página donde está la información del curso, todo lo que vas a recibir, el objetivo, los temas, bueno, los instructores que van a estar a cargo del curso. Y por ahí en alguna partecita está este botón, mire, que es el botón de comprar ahora, de inscribirse. Él te aparece allí, le vas a dar clic. Y básicamente lo que él te lleva es al sitio, a la pasarela para que te registres. ¿Cómo te registras? Simplemente colocas tu nombre, tu correo electrónico y le das continuar. Y allí ya vas a poder hacer el aporte o el pago del aporte de los 137,000 pesos. Ahí están todos los medios de pago. Está PCE, están las tarjetas de crédito, está Nequi, están todos los medios de pago para que tú puedas realizar el aporte. Así que es muy sencillo. Ayer decíamos, ayer yo usé unas palabras suyas, doctor Efredi, las cogí, las puse entre comillas. Las cogí, suyas. Usted dijo, el impuesto diferido es uno de los cocos de la profesión. Y bueno, yo quiero que usted me diga, doctor Efredi, por qué es el coco y además cómo lo vamos a resolver dentro del taller la próxima semana. Esa palabra la tomé de usted. Bueno, generalmente se le dice que es el coco porque este es un tema que desafortunadamente no se explica o de una manera muy correcta desde las universidades, ¿ya? Y cuando llegamos a la práctica ya en las empresas, es algo que es muy difícil de poderlo encontrar que se maneje en una empresa, ¿ya? Y como no existe gente con mucho conocimiento respecto a este tema, pues poderlo desarrollar para un profesional que nunca ha podido participar en hacer este tipo de trabajos es muy complejo. Adicionalmente que si esto nosotros lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la teoría en las NIF, de impuesto a las ganancias, donde habla de diferencias temporarias, pues es muy difícil entenderlo, porque la teoría es muy diferente a la práctica. La plantilla en Excel que nosotros tenemos trae unos ejercicios muy prácticos con base en hechos que son muy cotidianos en casi todas las empresas, que sabemos que eso sí o sí les aplica a todas las empresas. Y lo que busca la plantilla es que sea lo más simple posible para poder entender el cálculo del impuesto diferido, ¿ya? Y cuál es su reconocimiento en el estado de situación financiera. Lo único que nos compete a nosotros como contadores aquí es tener claro cuándo es una diferencia temporal y cuándo es una diferencia permanente. Así las cosas, en la charla que nosotros vamos a dictar este lunes y martes, estamos dando toda la explicación teórica de una forma muy sencilla de cuándo nosotros consideramos una diferencia temporal y una diferencia permanente. El resto lo hace la plantilla en Excel y lo hace ver de una manera muy, muy fácil, que hasta te entrega la nota de cómo se debe registrar en el sistema contable el impuesto diferido. Y esa es la razón por la que queremos invitarlo. Yo no sé si, doctor, usted puede ir escogiendo las preguntas que ya están en el chat. Voy a pedirle el favor a soporte que me active el micrófono para que nuestros alumnos puedan ingresar. Y recuerden que los primeros 40, llegamos hasta el 40 y se cierra la oferta. No quiere decir que usted no pueda comprar el curso de cierre contable y fiscal. No, lo puede comprar. Lo puede comprar hoy o mañana o pasado mañana, antes del lunes, eso sí. Pero el beneficio, si lo haces dentro del grupito de los 40 que asignamos para hoy, ayer completamos el de 40, es que vas a tener este bono maravilloso que ya el doctor nos va a explicar de qué se trata, y es el curso del régimen simple de tributación. Así que, por favor, realice la inscripción, abónese 137,000 pesos y tiene un curso que realmente va a facilitar. Ayer el doctor Rodrigo nos decía que una persona
ágil, con mucha experiencia, ¿cuánto se puede demorar haciendo un cierre contable y fiscal, doctor Rodrigo? Pues yo le pongo una semana. Yo no sé el doctor Freddy cómo creo que puede hacer una persona poniendo sección así, pues, de manera, pues, bajando la información sin tener estas herramientas. Yo le dije a Alejandro y a Alessandro, yo no hay más o menos al 100% en esta actividad. No sé si puede ser más o menos. Y doctor Efraín, después de que la persona ya tiene sus datos, su balance digamos que su balance de comprobación y lo pegamos, ¿cuánto podría ser el tiempo en el cual uno pueda hacer su cierre contable y fiscal? Obviamente teniendo el conocimiento ya y habiendo recibido la formación el lunes y el martes. ¿Cuánto nos podríamos demorar? Bueno, este es un trabajo que requiere de mucho análisis, ¿no? Para cada empresa. Con la plantilla, si nosotros tenemos claro los puntos que a nosotros nos generan diferencias temporales, en un día nosotros podemos estar encontrando el impuesto diferido, y en un día hago referencia a que no estemos 8 horas trabajando, sino que pueden ser unas cuantas horas que uno ya define exactamente cuáles son las diferencias temporales. ¿Ya? Entonces, la verdad es que la plantilla lo agiliza muchísimo, pero eso también depende del tamaño de la empresa, ¿ya? Porque hay empresas que son muy, muy macros, muy grandes y tienen diferentes conceptos. Entonces, digamos que el tiempo estimado del análisis de nosotros pues, puede variar, pero lo que sí garantizamos es que la plantilla le va a facilitar mucho el desarrollo de este trabajo. Así que esta es una buena oportunidad para que usted se inscriba, aprenda todo el procedimiento, toda la metodología, todo el conocimiento y pueda realizar sus cierres de una manera muy eficaz, muy eficaz. Así que 40 primeros, no sé si soporte me puede decir cuánto estamos ya, cuántos hemos activado. Hemos activado la manito, busque una manito por favor por allí que se llama Speak o solicitud para hablar, búsquela por favor, dele clic, ingresa aquí a la sala y le damos permiso para que usted pueda ingresar a tener una pregunta con el doctor Efreide, con el doctor Rodrigo, acerca de este tema. Nos está diciendo Fernando que ya se inscribió. Muchas gracias, Fernando. Listo, también ya se inscribió Isabel. Un abrazo para ti. Dice soporte, ya van 16 inscritos. Sandra, Patricia ya se inscribió. Recuerden, las clases son en vivo, doctor Efreide. Son en vivo, 6:30, pero van a quedar grabadas para que usted pueda repasar, ¿no? Para que usted pueda practicar. Bueno, si se le olvidó algo, pueda encontrar allí en este momento de terminación del curso, usted pueda tener un material de apoyo y todo el proceso de las plantillas que se le van a explicar también en la clase. Bueno, ya tenemos aquí algunos invitados. Vamos a permitirle que Gladys Peña ingrese, que Elma también ingrese. Le dimos permiso a Zunilda Cabrera. Prenda su micrófono y ya estamos aquí para que pueda participar. Doctor, ¿nos puede contar un poquito de por qué incluimos, por qué se decidió ayer a última hora incluir el bono del régimen simple de tributación? ¿Por qué se decidió incluir este curso extra? Pues para mí el simple es un tema que siempre va a estar vigente y va a estar más cuando ya no hubo un proyecto de reforma tributaria donde viene el simple. Si usted se pone a pensar que el gobierno iba a eliminar el simple es porque hay beneficios en el simple, porque la tributación es muy buena. Entonces es conveniente que usted revise si usted puede acceder a este régimen especial, régimen simple de tributación. Recuerde que para yo inscribirme al simple tengo hasta el 28 de febrero, si es día hábil, y puedo retirarme del simple tengo hasta ahorita, hasta el 30, el último día de enero. Entonces, usted podrá, a través de este curso, establecer el beneficio, es decir, vamos a hacer las pautas y mirar y revisar si a usted le conviene este régimen simple de tributación, pues yo lo invito a que lo haga. No solamente por la parte del flujo de caja, sino también porque le bajan unas obligaciones que administrativamente mirándolo le conviene también. Entonces, por eso hemos decidido incluir, vamos a trabajarlo en la segunda semana de febrero por asuntos de logística y asuntos de obligaciones de otro índole en cuanto a los contadores en sí, en toda esta comunidad. Entonces, por eso va más o menos la segunda semana de febrero. Es importante revisar este tema. Hay mucha gente que le ha ido muy bien con el tema del régimen simple de tributación. Entonces, por eso decidimos incluirlo dentro de los eventos de ICONTAN este año nuevamente. Y bueno, ayer dijeron, bueno, si las personas lo quieren hacer y quieren hacer un pago con un combo, pues lo incluyeron. Y Conta pues hizo
este análisis, este estudio, y se los está prácticamente obsequiando a estas personas que dice Alejandro que son las primeras 40. Eso es un obsequio básicamente de Conta. Yo lo entendería así, es decir, usted va a poner 2 por 1, los combos pues que estamos acostumbrados, pero le salen y menos de 30 a cada curso. Eso es un obsequio muy grande. Bueno, pero ¿y Conta hasta ahora por qué lo hace? Bueno, doctora Freddy, usted nos mencionaba en el evento que hicimos en diciembre sobre este tema de cierre contable y fiscal, que también dentro de la plantilla y dentro del curso usted hace algunas recomendaciones y que tienen que ver con el beneficio de auditoría. ¿No nos habla un poquito de ello y por qué esto también nos va a servir dentro de nuestro proceso de aprendizaje? Bueno, hay muchos puntos que nosotros vamos a dar allá que son muy claves respecto de los cierres fiscales. Uno de ellos es el beneficio de auditoría y es algo que de pronto se desconoce y que el beneficio de auditoría hay que analizarlo muy, muy bien porque para algunas empresas pues no es tan beneficioso el beneficio de auditoría. ¿Ya? Si bien es cierto, se menciona como un beneficio, para algunas empresas realmente no es tan beneficioso desde el punto de vista de flujo de efectivo. Ya es una recomendación que nosotros hacemos porque, digamos, dentro del análisis que usted como contador público, como tributarista, tiene que hacer en la empresa donde usted ejerce su profesión, usted puede brindarle valor agregado a su trabajo mencionando que puede esa empresa acogerse al beneficio de auditoría, sustentarlo con la norma tributaria y mostrar a la gerencia por qué le es conveniente a esa empresa acogerse a ese beneficio. Porque hemos tenido casos donde muchas veces el gerente le dice al contador, venga, ¿cómo así que hay beneficio de auditoría? Y usted, porque a mí nunca me lo mencionó, ¿ya? Y el contador se queda como que, bueno, pues no tenía conocimiento, no sabía cómo aplicarlo, o pensé de pronto que no le aplicaría a esta empresa. Es algo que tenemos que revisar, analizarlo y verlo, porque si bien es cierto el beneficio de auditoría lo que hace es que una declaración de renta quede firme en 3 meses, en 6 meses o en 12 meses, pues ya no nos va a dar el plazo de 3 años, pero en el caso de una empresa que, digamos, tenga todo correctamente, acogerse a un beneficio de auditoría lo que puede terminar resultando es en que termine pagando un impuesto de renta mucho más alto acogiéndose a un beneficio al cual no tenía necesidad de acogerse. Todos esos son los análisis que nosotros vamos a revisar en esta oportunidad de lunes y martes. Y todos estos escenarios, por supuesto, se los vamos a compartir. Yo creo que más importante también más importante no, yo creo que voy a ponerlo en el mismo nivel de importancia de lo que le vamos a entregar a usted, que es las clases en vivo, que es la plantilla, pues es la transferencia de experiencia que tiene el doctor Efraín en todos estos casos, ¿no? El doctor Efraín es especialista en temas de NIF y lleva muchísimos años atendiendo empresas como consultor en estos temas de cierre contable y fiscal. Así que yo creo que parte del valor importante de este entrenamiento es que van a poderle transferir a usted esa experiencia, ese conocimiento que se vive solamente cuando se ejerce, cuando hay problemas, cuando hay situaciones. Así que yo creo que eso es incalculable, la transferencia de experiencia. Y eso está incluido dentro de nuestra oferta. Así que anímese, las personas que nos están preguntando sobre el tema de que quieren pagar con otro medio de pago, escríbanos ahí en nuestra línea de soporte 317-402-1975. Elna, que nos pide hacer el pago por Nequi, ahí está nuestra línea de soporte. Escríbanos y ahí le dan las instrucciones, ahí le damos las instrucciones para que podamos atenderle esa solicitud. No sé, doctor Efraín, si usted ahí dentro del chat puede ver alguna pregunta, porque ningún alumno ha querido entrar. Si hay alguna de las preguntas que están pendientes por resolver con respecto al cierre contable y fiscal. Si usted quiere entrar, antes de cerrar, por favor, levante la manito, busque una manito, por favor, ingresa y le damos permiso para que pueda hacer la pregunta aquí en vivo y en directo. Hay preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta de Lina Marcela Otero. Dice, ¿cómo sabemos si es correcto hacer beneficio de auditoría? Bueno, el beneficio de auditoría lo que dice es que si su impuesto neto de renta de un año gravable a otro se ha incrementado en un porcentaje, dependiendo del incremento del porcentaje, su declaración de renta que está presentando puede quedar en firme en 6 meses o 12 meses, ¿ya? Esto básicamente lo que dice es que si usted tiene de pronto alguna inconsistencia, un error pequeñito en su declaración de renta y considera que en una auditoría de la DIAN a usted lo van a auditar, a requerir, eso se le va a transformar en una sanción gigantesca, pues usted lo que hace es
que hace el aumento de su impuesto neto de renta del 2024 comparado con el del 2023 para que su porcentaje de incremento sea alto y la declaración de renta le quede firme en 6 meses. Ya en 6 meses que la declaración de renta quede firme, pues ya, digamos, la DIAN no puede hacer requerimientos sobre ese tipo de declaraciones de renta, ¿ya? ¿Por qué a veces no es tan beneficioso el beneficio de auditoría? Porque existen empresas que son muy ordenadas en su contabilidad, en sus cierres fiscales, todo lo tienen debidamente soportado, tienen revisor fiscal, tienen asesor tributario y son muy derechas. Y son empresas que pueden aguantar una auditoría de la DIAN de una declaración de renta que esté abierta 3 años. Y cuando hacen el ejercicio de quererse acoger al beneficio de auditoría, resulta que para acogerse a ese beneficio tienen que aumentar el impuesto neto de renta, y aumentar el impuesto neto de renta puede llevar, por ejemplo, a que en la declaración de renta que tiene provisionada en este momento le dé un valor a pagar de 10 millones de pesos, pero si se acoge al beneficio de auditoría ya no le da a pagar 10 millones, sino que le da a pagar 60 millones de pesos, es decir, que se le aumentan 50 millones de pesos y resulta que usted es una empresa que tiene todo muy ordenado, entonces es algo que no le va a beneficiar porque le va a sacar mucho flujo de caja. Respondí a tu pregunta, Lina Marcela Otero. Muy bien, gracias, doctor Efraide. Por aquí hay una pregunta, no olvide, ¿quiere entrar? ¿Quiere saludar? ¿Quiere hacer una pregunta en vivo? Busque la manito, le da clic a la manito que se llama Speak o solicitud para hablar y le damos permiso. Aquí hay una pregunta de María Eugenia Ortiz y nos pregunta ella acerca de si los peajes son deducibles con el documento equivalente, el equivalente POS a nombre del consumidor final. Nos pregunta María Eugenia sobre los peajes. ¿Son deducibles? Sí, son deducibles. Hay un concepto que emitió la DIAN, pero no lo tengo aquí. Si gusta, me escriben por el Inter y yo se lo comparto, donde la DIAN menciona que sí son deducibles. Ok, perfecto, muy bien. Ahí tenemos, no sé si el doctor Rodrigo está por allí para que nos mostrara una de las plantillas que nos mostró el día de ayer sobre ese cálculo que es importante y que vamos a ver también dentro del curso. Bueno, aquí preguntan el cierre contable para el régimen simple, ¿cuál sería el procedimiento tributario? Nos pregunta Jenny. Bueno, entonces aquí hay dos escenarios, ¿no? Hay dos regímenes, uno que es el ordinario y uno que es el simple. Esto es básicamente el régimen ordinario, que es la capacitación que nosotros vamos a dar. Esto está enfocado en el régimen ordinario. El régimen ordinario básicamente es como hacer un estado de resultados, pero fiscal, ¿ya? Entonces, unos ingresos fiscales, unos costos y gastos deducibles fiscalmente. El neto de eso nos da la base, que es la renta líquida, la base de la renta líquida ordinaria, o también puede ser pérdida líquida, y sobre eso calculamos la tarifa del 35% del impuesto de renta, que luego se va a compensar con las autorretenciones, retenciones que me practicaron, o saldos a favor que yo vaya arrastrando. Para el escenario del régimen simple es completamente diferente, porque el régimen simple solamente se enfoca en los ingresos, ¿ya? Y sobre esos ingresos aplica unas tarifas del impuesto de renta muy reducidas y que son variables dependiendo del sector al que pertenezca cada empresa. Así las cosas, podemos ver que en el régimen simple solamente el impuesto de renta, que realmente en el simple se llama impuesto simple, solamente está enfocado en el tema de los ingresos, pero en el régimen ordinario se está enfocado en el tema de ingresos, costos y gastos. Muy bien, muchas gracias, Freddy. Y yo tengo ya la plantilla de la TTD, si gustan, se la Listo. muestro en este Vale, doctor, momento. mientras que usted comparte, yo tengo que mostrarle a mis alumnos cómo van a ingresar el próximo lunes. Ok. Nos están preguntando cómo ingresan. Hay muchos alumnos que se inscribieron hoy por primera vez a nuestra comunidad y que no saben cómo van a ingresar el próximo lunes. Entonces, mire, usted tiene derecho con esta adquisición que está haciendo de este programa de entrenamiento, usted tiene derecho, número uno, al entrenamiento en vivo del cierre contable y fiscal. Las clases son en vivo, lunes y martes, ahí está la programación de 6:30 a 9:30. Las clases serán grabadas para que usted pueda repetirlas y esas clases se van a alojar en nuestra plataforma educativa, que ya le voy a explicar cómo va a ingresar. Dentro de la plataforma usted va a ingresar a las clases en vivo, a las repeticiones,
a las plantillas, a todo el material. Y recuerde que los primeros 40, no sé si soporte me puede decir cuánto llevamos, los primeros 40 tienen acceso también al curso en vivo régimen simple de tributación. Así que esa es la oferta que tenemos, todos estos dos contenidos con un solo pago de 137,000 pesos. Así que yo creo que es una buena inversión, doctor Rodrigo. Es una magnífica inversión que le va a ayudar a usted mucho. Y es un entrenamiento que no es para un momento, ¿no? O sea, usted queda entrenado para que siga haciendo sus cierres contables y fiscales de aquí en adelante. Entonces, si me lo permite, doctor, antes de que usted continúe con la demostración del siguiente material, yo le voy a mostrar cómo es que van a ingresar a la plataforma educativa ya, a partir de ya, si lo quieren. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer es ingresar a nuestro portal educativo www.econta.com.co. Ahí está, mire, www.econta.com.co. Una vez ingreses, mira que aquí en la parte superior vas a encontrar este botoncito o esta opción que dice iniciar sesión. Ahí le vas a dar a clic y te vas a ingresar con las credenciales con las que realizaste el pago. ¿Cuáles fueron? Tu correo electrónico y la contraseña. La contraseña para nuestros alumnos que ingresan por primera vez a la plataforma es econta 2025. ¿Perfecto? Así que si usted ya es alumno antiguo y tiene su contraseña creada, pues usa la que siempre ha usado, ¿vale? econta 2025 para los que se inscriben por primera vez este año. Vamos a acceder y mire, aquí ya tengo entonces acceso a nuestra plataforma educativa. Creo que diligencié más mis credenciales. Vamos a ver. Creo que ahora sí ya. Listo. Ya estoy acá adentro. Mire, simplemente en esta sección, aquí ustedes van a darle clic a mis cursos. Mire, acá está. Y ya tenemos acceso. Ahí van a estar sus cursos en los que está matriculado, que es el curso de el cierre contable y fiscal, y va a encontrar también el curso de régimen simple de tributación. Lo busca. En este caso, pues yo no estoy inscrito en ese curso, entonces busco mi curso que estoy inscrito, que se llama Novedades Reforma o Reforma Persona Natural, Renta Persona Natural. Voy a darle clic a ver ahora y listo, ya estoy adentro. ¿Qué va a encontrar allí? Mira, aquí está todo el material para que usted descargue, aquí está todas las plantillas, aquí va a encontrar el acceso a la clase número 1. Si usted baja un poquito, va a encontrar el acceso también a la clase 2 en vivo, y ahí mismo después, posterior a la clase en vivo, queda la repetición. Así que, doctor Rodrigo, estamos entonces ya listos para arrancar. ¿Cuándo es? El próximo lunes, ¿no? Lunes 6:30, hora de aquí de Colombia, 6:30. No sé si doctor Rodrigo ya tiene la plantilla para mostrar parte de lo que vamos a hacer el próximo lunes. Sí, esta plantilla, ahí está mirando, se les va a entregar también. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar cómo funciona. Y de esta manera puedo tener acceso. Ahí ya están viendo la plantilla, ¿no? Sí, sí se ve. Ah, bueno, gracias. Mire, esta persona, voy a aumentar un poquito para que puedan mirar, ¿no? Esta persona es jurídica, porque recuerden, para las personas que tienen que tributar con una tarifa del 35%, o sea, estamos entendiendo que es una persona jurídica según la redacción de la norma. Aquí, por ejemplo, esta tasa mínima de tributación le está dando el 5%. La norma, el artículo 240 dice que tiene que ser como mínimo el 15%. Entonces, ha calculado 20 millones con una utilidad contable de 350.315, y tenemos unas diferencias permanentes. Aquí es donde el doctor Efreidi nos va a explicar cuáles son las diferencias temporarias permanentes. Entonces, aquí yo les puedo adelantar que las diferencias permanentes son las que están regidas por la norma, por la ley, y siempre van a estar, por eso se llaman permanentes. Aquí puede ser un ejemplo, la tasa mínima, perdón, el 4 por mil, el que llamamos 4 por mil. Siempre la ley nos dice se puede llevar solo el 50%. Entonces, dentro de estos 18 millones está ese valor. Aquí, en las diferencias permanentes, pues pueden existir otras. Entonces, por eso, al calcular la tasa mínima de tributación, según la fórmula que tiene la norma, a esta persona le dio el 5%. ¿Qué indica? Entonces, yo voy a y debe haber un impuesto adicional de 35%, porque a esta persona le falta el 10% todavía adicional. Es decir, su impuesto debe ser del orden de 55.440.000 pesos, ¿sí? Y no los 20 millones que liquidó inicialmente.
¿Listo? Entonces vamos a tomar otro escenario. Supongamos que él no calculó 40, 20, sino 40. Entonces pongámosle los 40, 500, pues para que sea como un poco más acercado a la realidad, con la misma utilidad contable, por supuesto. Esta es la utilidad contable que arroja el ERI, ¿cierto? Esta es la información que tenemos en la declaración de renta de las diferentes temporales. Y todo esto, le quiero explicar que todo esto es lo que se llama utilidad depurada, que nos dice la norma para el cálculo. Entonces, son unas cifras que hay que colocar aquí. Y básicamente eso es lo que se nos presenta. Entonces, si a él le da 40, 500 a otra empresa con esta información o a la misma, entonces mire que llegó al 11%, todavía no supera el 15%, o sea que tiene que llegar al 15%, le falta el 4% para el 15%, entonces casi liquida automáticamente ese 4% que le falta, 14.900, para llegar al impuesto a pagar total o a cargo de 55.440, ¿sí ve? Entonces, ese es un cálculo que usted, con esta plantilla, usted lo va a poner y pues vamos a colocar el último escenario rápidamente de 50 millones de impuesto. Mire que llegó al 14, entonces como le falta un 1% para llegar al 15, la plantilla le calcula ese valor 5.440, que es el 1% de este valor de los 55 para llegar al monto total del 15% como mínimo, porque no le está llegando sino al 14%. Entonces, él adiciona este valor es el que hay que llevar en la declaración de renta en el renglón donde dice impuesto adicional, ¿cierto? Y este es el gran total del impuesto de renta a esta persona. Esta plantilla se la vamos a tener a ustedes para el martes para las personas que lo registren, se escriban. ¿Listo? Esto es lo que les quería mostrar a ustedes. ¿Vale? Muy bien, entonces, pues, para las personas que querían saber si realmente sí, pues hace parte de esto, como las otras. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rodrigo. No, la gente está muy contenta. Hay muchas preguntas y bueno, que quisiéramos resolvérselas todas hoy, pero lo esperamos el lunes, ¿no? La invitación entonces es el lunes, 6:30, anímese. Elman nos dice que ya pagó, muchísimas gracias. ¿Cómo es el ingreso por primera vez? ¿Lo pueden repetir? Claro que sí, que ya te voy a orientar en el tema. Bueno, doctor Efraín, no sé, para despedirlo y que pueda almorzar, una última invitación. ¿Por qué tenemos que hacer este curso? ¿Por qué tenemos que estar el lunes con usted allí a las 6:30 pendientes el próximo lunes y martes? Y nos despedimos entonces ya. Bueno, es bueno asistir a esta conferencia porque más que una conferencia es un seminario taller. Aquí vamos a ver ejercicios muy prácticos, no son ejercicios académicos de universidad, no, sino que son ejercicios que han sido plasmados en este taller con base en nuestras experiencias como profesionales, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista NIF, desde el punto de vista de impuesto diferido. Adicionalmente que les estamos compartiendo nuestro conocimiento transmitido en unas plantillas en Excel que les van a ayudar a mejorar todos los procesos de cierre fiscal en cuanto a calidad de la información, y estamos asegurando que la información se está calculando, registrando de una manera correcta. Estas herramientas y el conocimiento que les estamos compartiendo son el objetivo para que ustedes puedan asistir este lunes y martes al seminario taller de cierre fiscal. Bueno, doctor Efraín, muchísimas gracias. Igual, doctor Rodrigo, un mensaje pues de despedida para que toda nuestra comunidad nos acompañe a partir del próximo lunes. Todavía nos quedan unos cupos. No olvide, inscríbase antes de que se acabe la oferta y puede tener acceso al curso, al bono especial del curso de régimen simple de tributación. Un saludo de final, doctor Rodrigo, para nuestra comunidad y una invitación para que nos acompañen el próximo lunes. Mire, si a mí me ofrecen esta calidad de herramientas para facilitar mi trabajo, yo no lo dudaría. Yo lo hago porque sé de dónde viene, ya nos explicaron cómo es el tratamiento. Si yo no tengo que ir a hacer cálculos y demás, yo rápidamente vestido y hago el curso. Lo hago porque sé que voy a contar con personas de respaldo al fondo de este taller que se va a realizar. Por eso lo haría. De verdad que sí, ahorraría tiempo, ahorraría estrés, ahorraría muchas cosas. De verdad Bueno, que sí, esa es la invitación. Haga por favor la inscripción y su pago inmediatamente para que esté el lunes ahí con nosotros. No, mentira, usted tiene acceso a ilimitado. Bueno, no, despidiéndonos entonces,
y diciéndoles, pues, acompáñenos. Es conocimiento fiable, lo decimos siempre, es conocimiento de una fuente que usted puede tener la certeza, donde no hay lugar a interpretaciones. Yo sé que usted puede buscar, documentarse de muchas fuentes, pero lo que hemos procurado es convertirnos en una fuente confiable. Usted pueda tener la certeza que lo que se dice aquí es una información que se ha analizado, se ha estudiado para podérsela transmitir a usted con toda seguridad. Así que aprovechemos esta oferta, 2 cursos prácticamente por el precio de uno, y está con nosotros lunes y martes de la próxima semana. Vamos a despedirnos entonces, no sé si hay más preguntas, creo que ya quedan resueltas las preguntas que estaban ahí pendientes, y nos vemos entonces el lunes. Vamos a cerrar la transmisión en vivo, pero quedamos ahí atentos con nuestro equipo de soporte, en nuestra línea de soporte 317-402-1975. Ahí nos escribe si tiene alguna pregunta sobre cómo acceder, sobre el pago, sobre la inscripción, sobre los bonos, sobre las plantillas. Vamos a estar toda la tarde de hoy pendiente de ustedes y sus preguntas. 317-402-1975. Esta sesión de hoy, se la vamos a compartir ya en un rato a usted para que pueda repetir esta sesión sin ningún problema. Y todas las sesiones en vivo y en directo, todo se hace a través de la plataforma econta.com.co. Muchísimas gracias y feliz almuerzo. Muchas gracias para todos. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buena tarde.